Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. La columna de esta semana está un poco más tardía que otras veces porque la vuelta de vacaciones siempre es difícil, cuesta ponerse al día con las cosas. Y el tema que quiero abordar es un tema que ha cruzado fuertemente el tejido social chileno desde el 18 de octubre en adelante. Y es un tema muy particular. Es tan particular que ya parece como si fuese una cantata general, como que todo el mundo habla de él y nadie lo entiende, o pocas personas lo entienden. A mí en particular me interesa que lo entienda la derecha. Y hay una parte de la derecha que no entiende qué es lo que hay a la base de la legitimidad de la violencia. Esa violencia que promueve un sector político que dice que hay que quemar. ¿Cómo quieren que no los quemen todos? Dijo la Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. ¿Mm? Eh, y que se está fomentando cada día con mayor intensidad. ¿Y por qué quiero volver sobre el tema de la violencia? Porque esta semana ha estado, bueno, y la semana pasada también, ¿no? Ha estado muy presente. Y quería traerles algunas columnas de opinión al respecto, donde uno se da cuenta que los columnistas abordan muchos aspectos interesantes del fenómeno que se vive en torno a la violencia y a la legitimación de la violencia en Chile, pero se les escapa un punto que es fundamental, un punto que es el que explica por qué lo que nosotros estamos enfrentando es una batalla cultural, no es otra cosa. Cuando ustedes se preguntan por qué no puede entrar el ejército a hacerse cargo del narcoterrorismo que tiene capturado una parte del territorio, es porque no hay legitimidad entre los ciudadanos para ello. Por eso es que los gobiernos no se atreven. Cuando ustedes se preguntan por qué Carabineros no puede tomar preso a los violentistas que todos los días viernes le destruyen la vida a la zona de sacrificio que hoy día tiene nuestra metrópolis, nuestra ciudad de Santiago tiene, para quienes nos ven desde el extranjero, una zona de sacrificio, miles de personas sacrificadas todos los días viernes, y bueno, eso en caso de pandemia, porque si no hay pandemia todos los días, sacrificadas en su calidad de vida, expuestas a la violencia más cruda y cruel. ¿Por qué Carabineros no puede ponerle un límite a esa violencia? Bueno, porque no hay legitimidad entre los ciudadanos. ¿Y por qué uno se pregunta, no hay esa legitimidad? ¿Qué es lo que ahora ha dado el piso? ¿En qué estamos los chilenos respecto del tema de la violencia? Bueno, quiero partir con una columna que publica el Mercurio, que se llama Democracia o Violencia, es de Sergio Muñoz Riveros, con quien estuve el día jueves en el programa Mirada Libero con Magdalena Olea, hablando justamente de la violencia. Sergio Muñoz se hace algunas preguntas que son muy relevantes para tener a la vista. Dice, ¿qué significan las jornadas de vandalismo? Se refiere a las jornadas del día viernes, ¿no? ¿Qué significan? ¿Cuál es su significado? ¿Mm? ¿Qué conexión tienen con los ataques incendiarios y el uso de armas de guerra en la Araucanía? Interesante, ¿no? Porque uno siempre está viendo banderas mapuches dentro de lo que son las protestas y manifestaciones violentas de la primera línea y las no tan violentas también. ¿Se instaló la violencia definitivamente en la vida nacional? Bueno, Sergio Muñoz entiende que la violencia es el factor más corrosivo de nuestra convivencia, puesto que socava los cimientos del orden democrático. Y agrega, la peor herencia de octubre de 2019 fue la validación de la violencia como método por parte de las corrientes políticas que en los hechos aprovechan la democracia para actuar en contra de ella. Interesantes observaciones de Sergio Muñoz en su columna. Ahora vamos con el mismo día, en la página siguiente del diario, hay una columna de Hernán Corral, donde Hernán Corral habla, bueno, se titula Metáforas incendiarias. Y dice, analiza los dichos de la señora tan democrática de la revolución, la Catalina Pérez. Dice, al hablar en primera persona de quememos, la diputada Catalina Pérez se asume como disponible para participar de la furia destructiva
y supuestamente purificadora, aludiendo, a ver, aquí viene la justificación, ¿no? Hernán Corral se hace cargo de la justificación que Catalina Pérez da a sus dichos. Dice que habría una violencia institucionalizada, frente a la que debe responderse quemando y arrasando todo. La cita: la violencia en Chile está, existe, la genera el Estado, la genera el gobierno, y la gente responde a esa violencia. La violencia del pueblo viene siendo como la justa reacción, ¿no es cierto?, a la violencia estatal. El tema, como bien concluye Hernán Corral, es que con este tipo de justificaciones el Estado de Derecho se hace inviable. Bueno, hablemos de una última columna, la columna de Pilar Molina, 15 de febrero, en el Líbero, que se titula Avanzando con la descarabinerización. O sea, de alguna forma hay que descarabinerizar. Ella hace la analogía con los campesinos bajo el régimen de Stalin, la Unión Soviética, ¿no? Desculaquización, bueno, descarabinerización, suena difícil la palabra, pero se entiende, ¿no? Hay que de alguna forma desmantelar la legitimidad de Carabineros. Dice, hay una parte de los chilenos que encarna en los carabineros lo peor. Los trata de asesinos C, puntos suspensivos. Les cantan que se revienten los sesos, etc. Bueno, para esta parte de chilenos, Carabineros no son derechos, no tiene derechos humanos, ni son humanos. Y esa es la analogía que hace en esta interesante columna Pilar Molina. ¿Y por qué cuando hablamos de violencia, hablamos de Carabineros? Porque evidentemente que el Estado tiene, por esencia, decía Max Weber, el monopolio de la coerción. Y lo que estamos viendo del 18 de octubre en adelante ha sido que ese monopolio se ha ido perdiendo. Hay zonas críticas como la Araucanía, donde está absolutamente perdido. Y ahora el Estado no tiene ningún monopolio de ningún tipo de coerción. Pero entonces, veamos por qué yo quiero decir que hay gente que no entiende qué está pasando acá. Todo lo que hemos hablado, este mapa de las distintas perspectivas desde las cuales acercarse al fenómeno de la violencia, nos dan algunas luces, pero nada realmente explica que, miren, según un estudio, ¿no es cierto?, realizado por la Academ, el 6 de diciembre de 2020, es decir, este 6 de diciembre recién pasado, todavía el 59% de los chilenos se manifestaba a favor de que sigan las movilizaciones. El 14 de enero de 2020 hay un artículo en el Líbero donde el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM señala que un 35% de los chilenos apoya la violencia, la considera legítima, un 35% de los encuestados, ¿sí? Entonces uno dice, y lo voy a citar acá, dice, esa es una de las grandes novedades en esta crisis, porque era algo que no estaba presente en el Chile precrisis. Bueno, el mismo día en que fue publicada esta encuesta, un sector amplio de la izquierda votó en contra de aumentar la penalización de las barricadas como delito de desorden público. Y el 25 de noviembre de 2020 se le puso una lápida a la protección de la democracia chilena cuando la Cámara rechazó el proyecto que obligaba a los partidos políticos a renunciar al uso de la violencia como método de acción política. A esto se le puede sumar, ¿no es cierto?, que según un estudio realizado por la Agencia de Educación en 2018, un 65% de los jóvenes de octavo básico considera que la violencia es un medio legítimo para conseguir los fines que se han propuesto. O sea, si uno se va a octavo básico, esta cifra del 35% de CADEM aumenta hasta un 60-65%. ¿Dónde aprenden eso los niños? El papá o la mamá va y le dice al niño, hijo mío, si tú quieres tener ese tractor de juguete o esa muñeca, anda y pégale a tu hermano y quítaselo. ¿En serio? ¿Eso lo aprenden de los padres?
Nadie dice que no exista violencia intrafamiliar, pero cualquier niño víctima de la violencia intrafamiliar no está a favor de la violencia conscientemente para conseguir los medios, para conseguir los fines que se ha propuesto, ¿no es cierto? Al contrario, un niño que ve a su mamá ser violenta con su papá o a su papá ser violento con su mamá, va a considerar que eso no es bueno, porque eso duele ver a los padres pelearse. Duele también cuando uno tiene algún padre o una madre que es violento con uno. ¿Dónde aprende un niño de octavo básico que la violencia es un medio legítimo para conseguir los fines? En la casa no. ¿Y dónde pasan la mayor cantidad de horas los jóvenes? En las escuelas. ¿Y quién es quien dirige el gremio de profesores que están a cargo de las escuelas? El Partido Comunista. ¿Y cuál es el medio que el Partido Comunista considera el medio por excelencia para conseguir sus fines? La revolución violenta y sangrienta. ¿Por qué entonces es esta una batalla cultural? Porque para que exista un 35% de chilenos adultos encuestados por CADEM a favor del uso de la violencia, y hoy día sobre un 60% de jóvenes que en 2018 estaban en octavo básico, es decir, hoy día están en segundo medio, son de los que vimos salir para el 18 de octubre desde el Instituto Nacional, hoy día destruido, el semillero de lo mejor de la meritocracia chilena destruido, porque esta gente solo sabe destruir. La ideología marxista solo logra destrucción, no logra otra cosa. Pero ¿por qué logra tanta legitimidad? Hasta que definitivamente expulsa a millones de personas del territorio del que se adueña, imponiendo la ley de la miseria, del hambre y de la violencia. ¿Cómo es que logra tanta legitimidad? Y aquí es donde está la médula de la batalla cultural que hay que dar. Y me conmueve, no en un sentido positivo, sino que muy negativo. Negativo desde la perspectiva que todavía no puedo creer que haya tanta gente en la derecha, porque en la derecha no hay violentistas, no hay partidos que promuevan la violencia, o sea, son todos pacíficos. E incluso uno podría hablar de la centroizquierda también, que no entiendan que la batalla cultural está en que toda esa gente que hoy día constituye un 35% de adultos de este país y sobre un 60% de jóvenes de este país, que consideran la violencia como un medio legítimo, ha recibido una información que es falsa, tiene creencias que son falsas, no tienen suficiente educación, no han leído historia, no saben nada, pero hay algo que sí sienten, hay algo que sí les pasa. El punto es que nos pasa a todos hasta un cierto nivel. La respuesta es que quien realmente sabe manipular políticamente eso que nos pasa a todos los seres humanos es este señor de acá, ¿sí? Karl Marx. ¿Y cómo lo manipula? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? ¿Quién de ustedes no tiene algún día en que le cuesta levantarse? ¿Quién de nosotros no siente en alguna medida algún tipo de opresión? Opresión social, opresión del Estado, opresión del sistema, opresión de lo que sea. Yo creo que lo que hace Marx es tomar una sensación muy humana y que compartimos todos los seres humanos y transformarla en su capital político. Y aquí quiero leer de qué se trata el tomar conciencia de cómo se manipula a la gente hasta llevarla a legitimar la violencia, y en ese proceso evidentemente que quien recoge todos esos votos son los partidos que promueven la violencia como medio para la consecución de sus fines. Les voy a leer en breve. Esto está escrito por Karl Marx en los discursos sobre Polonia, Deutsche Brüsseler Zeitung, 9 de diciembre de 1847. La unificación y fraternización de las naciones es una frase que está actualmente en boca de todos los partidos, en especial de los librecambistas burgueses. Existe, por cierto, cierta clase de fraternidad entre las clases burguesas de todas las naciones. Es la fraternidad de los opresores contra los oprimidos, de los explotadores en contra de los explotados.
así como la clase burguesa de un país se halla hermanada y unida contra los proletarios de ese mismo país. A pesar de la competencia y de la lucha de los integrantes de la burguesía entre sí, así los burgueses de todos los países están hermanados y unidos contra los proletarios contra los proletarios de todos los países, a pesar de combatirse y competir mutuamente en el mercado mundial. Para que los pueblos puedan unificarse realmente, sus intereses deben ser comunes. Para que sus intereses puedan ser comunes, es menester abolir las actuales relaciones de propiedad, pues estas condicionan la explotación de los pueblos entre sí. La abolición de las actuales relaciones de propiedad es interés exclusivo de la clase obrera. También es la única que posee los medios para hacerlo. La victoria del proletariado sobre la burguesía es, al mismo tiempo, la victoria sobre los conflictos nacionales e industriales que enfrentan hostilmente entre sí hoy en día a los diversos pueblos. Por eso, el triunfo del proletariado sobre la burguesía es, al mismo tiempo, la señal para la liberación de todas las naciones oprimidas. Ya, usted me va a decir que más o menos ya sabía que Marx decía eso. Sí, pues. Pero lo que pasa es que hoy día ya no hay proletariado. Y hoy día el proletario es propietario, en los países capitalistas desarrollados al menos. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que una persona que tiene un celular de $1000 se sienta a tomar un café de $5, vive en una casa de una vivienda que se hubiera soñado en la época Marx tener? ¿Cómo hacerlo para que esa persona esté a favor de la violencia y de del desmantelamiento de todo un sistema que lo beneficia? Hay que persuadirlo. ¿De qué? De que cualquier opresión, cualquier malestar que siente es resultado del sistema, es producto del sistema, de un sistema capitalista opresor. No le están mostrando cuál es la alternativa, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando desaparece la clase del proletariado? Porque ya no la hay. Quizás la hay en China, pero incluso el chino ha mejorado considerablemente su condición de vida. Surge entonces un nuevo concepto de violencia, porque como los comunistas nunca construyeron nada, el socialismo real nunca construyó nada, nunca logró nada. Vayan ustedes a los países que fueron socialistas y hagan un tour turístico. ¿Saben a dónde los van a llevar en Rusia? Al legado, a visitar el legado de los zares, los palacios de los zares. Nadie lo va a llevar usted a ver un edificio horrendo. Yo viví en uno de ellos durante 3 meses, estos bloques soviéticos. Nadie lo va a llevar a verlo porque no dejaron nada. Lo único que hicieron fue destruir. Lo que hizo el nacionalsocialismo es lo mismo. Nacionalsocialismo, nazi, marxista, son lo mismo. En ese sentido. Bueno, entonces, ¿cómo se hace cuando desaparece la clase proletaria? Cuando el capitalismo empieza a beneficiarlos a todos, algunos más, a otros menos, algunos acaparan demasiado y no son personas nobles, evidentemente, porque usan el poder del Estado para conseguir aumentar su participación en el mercado y con eso evidentemente que no entregan valor a la sociedad, sino que son lo que llamamos neomercantilistas. Pero fuera de ello, el sistema beneficia a todos. Tiene que instalarse un nuevo concepto de violencia. Porque ya no están los explotadores y los explotados. Eso ya no existe en la realidad. Sin embargo, sí está la sensación que tiene todo ser humano de en algún momento ser oprimido, vivir una opresión, sentirse que tiene que levantarse esa mañana cuando en realidad quería quedarse acostado, que tiene que ir a la pega cuando en realidad quería irse de vacaciones, que tiene que pagar la cuenta cuando en realidad no quería pagarla y sí quería tener el bien que quería consumir. Bueno, el nuevo concepto de violencia, y esto es lo que parte de la derecha no quiere entender, y esta es la lucha cultural que hay que dar, es el que encontramos en Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Topología de la violencia, Zizek, ¿cierto?, sobre la violencia. Y esta es una violencia muy novedosa, porque ya no se requiere del explotador y el explotado. Sin embargo, hay violencia. El sistema igual es violento, ¿me entienden? Entonces, digamos, se retira, dice Byung-Chul Han, la violencia a espacios íntimos, subcomunicativos, o sea, ya no se comunica la violencia. No se ve, ¿me entiendes? Subcutáneo, capilar. ¿Ya? Se desplaza de lo visible a lo invisible, claro, porque como ya no hay violencia, no en los términos que Marx lo describía, y la sensación de opresión todo el mundo la tiene por el solo hecho de digamos, estar vivo, ¿no es cierto?
la hormiga, la abeja, todos tenemos ese instinto de autoconservación que nos hace movernos y que al mismo tiempo nos gustaría poder dejar de lado. Bueno, entonces hay que hablar de que ahora la violencia es invisible, de que es subcutánea, de que es subcomunicativa. Y entonces, pero existe. Y eso es lo que explica que muchas veces nosotros nos sintamos oprimidos. Algo nos oprime, es el sistema, y son los malignos que lo manejan. El malhechor se hace invisible. La bipolaridad entre víctima y verdugo, bien y mal, o amigo y enemigo, sigue inscrita en la relación. Las técnicas de dominación también hacen uso de esta interiorización de la violencia. Se ocupan de que el sujeto de obediencia interiorice la instancia de dominación externa y la convierta en parte de su ser. Esto es lo que en el fondo a uno le explica por qué hay gente hoy día, como este ingeniero, que trató de quemar a carabineros en Bellavista tirándole una molotov al interior del carro de carabineros, que gritaba quémenlos, ¿no es cierto? Mátenlos. Era un ingeniero. ¿Cómo se explica que el ingeniero llegue a a justificar sus actos? Bueno, este nuevo tipo de violencia, de lo que nos habla, es de que cuando nosotros nos autoexigimos a nosotros mismos, cuando nosotros nos esforzamos, todo eso que la derecha, la centroderecha y la centroizquierda meritocrática considera positivo, no. Acá les voy a leer mejor. Dice: el sujeto de rendimiento de la modernidad tardía no está sometido a nadie, ¿verdad? No hay explotador, ¿cierto? Desapareció la clase proletaria. De hecho, ya no es un sujeto, pues ha dejado de serle inherente cualquier tipo de sujeción. Se positiviza, se libra a un proyecto. La transformación de sujeto a proyecto no hace que la violencia desaparezca. Mi proyecto, por ejemplo, es ser ingeniero. Entonces yo ya no soy sujeto y sigo siendo víctima de la violencia. ¿Se entiende? En lugar de una coacción externa, aparece una coacción interna que se ofrece como libertad. O sea, si yo elijo, Vanessa Kaiser, ir de concejal y me estoy esforzando porque la gente ponga su fe en que quizás yo pueda aportar algo al mundo común, entonces en realidad eso que se me ofrece como libertad no es libertad. Eso yo no lo elegí libremente. Usted tampoco eligió libremente su carrera, ni su matrimonio, ni quedarse soltero o soltera. No, esto no se elige libremente. Se le pone como nombre la libertad. Pero en realidad lo que se hace es que la coacción interna de que yo me esfuerzo, esa es la violencia ahora. Entonces, este desarrollo está estrechamente relacionado con el modo de producción capitalista, aquí viene el capitalismo, ¿no es cierto? Porque a partir de cierto nivel de producción, la autoexplotación es mucho más eficiente, mucho más potente que la explotación del otro, porque va aparejada con el sentimiento de la libertad. ¿Se dan cuenta? O sea, si usted se esfuerza, usted se autoexplota. Hoy día no se trata de que haya un explotador, es el sistema. Y toda sensación de opresión va a ser resultado de que hay un sistema que tenemos que cambiar, donde no hay enemigo, donde no hay alguien que nos haga daño, donde no hay una violencia visible, no hay una violencia ni siquiera en el lenguaje, todo es invisible. El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo, ¿se dan cuenta? Toda esta gente es libre. Efectivamente, no es la gente esclava de la Unión Soviética, de China, de Norcorea, de Cuba, no, son todos libres. Pero acá les inventan y los persuaden y los convencen de que en realidad ellos son esclavos de sí mismos, se autoexplotan, porque el sistema los lleva a eso, en la medida en que dejan de ser sujetos y empiezan a hacer un proyecto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cada uno de estos niños cree en eso, evidentemente que tenemos el caldo de cultivo para la legitimación de la violencia. El sujeto de rendimiento es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo, o sea, en la medida en que no hay dominio externo, son gente libre, no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y la coacción coincidan.
Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada, qué rusoniano, Dios mío, o a la obligación de maximizar el rendimiento. Les quiero dar un último ejemplo sobre cómo se legitima esto, pero ya de forma burda, muy extremadamente burda. Acá en Zizek, miren lo que plantea para que entendamos lo opresivo que es el capitalismo, lo destructivo que es de este sujeto que se autoexplota. No es que se esfuerce porque uno pueda tener una meta en la vida. De hecho, bajo el prisma de Byung-Chul Han, cualquiera que tenga una meta es una persona víctima del sistema que le enseñó a autoexplotarse y donde la libertad finalmente coincide con la coacción. Porque yo elijo la coacción, es como elegir la esclavitud. Vámonos con Zizek ahora. Miren cómo desde un tema muy básico se persuade a la gente de lo perverso que es el capitalismo y lo mala que es la cultura occidental, pero así, horrible. El liberalismo, dice Zizek, privilegia por sí mismo cierta cultura, la cultura occidental moderna. Además de por la libertad de elección, el liberalismo está también marcado por un fuerte prejuicio. Es intolerante cuando a los individuos de otras culturas no se les da libertad de elección, como es evidente en cuestiones como la ablación femenina, el matrimonio infantil, el infanticidio, la poligamia y el incesto. Qué tremendo ser intolerante con todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, ignora la tremenda presión que, por ejemplo, empuja a las mujeres en nuestra sociedad liberal a someterse a procedimientos como la cirugía estética, los implantes cosméticos o las inyecciones de Botox para seguir siendo competitivas en el mercado del sexo. ¿Y todas las mujeres que no hacemos eso? Yo no siento que esté resistiendo una presión en torno a eso. Hay personas a las que les gusta el tema de la cirugía estética, y muchas mujeres lo hacen por sí mismas, no lo hacen para seguir siendo competitivas en el mercado del sexo. Eso podría decirse que es una lectura bastante machista, como ponerse una mini para ser competitiva en el mercado del sexo, ¿no? Pero se dan cuenta cómo va esto, digamos, horadando la posibilidad de proteger aquellos principios que son la base de una convivencia pacífica, donde la legitimidad la tiene el diálogo y la persuasión, y no la violencia. 35% de los chilenos hoy día se creen el cuento de que destruyéndolo todo van a construir un mundo mejor. Esa es la batalla cultural, mis queridos telepensantes. Eso es lo que cierta gente de derecha todavía no se da cuenta. Creen que se trata solamente de que la gente tenga más plata en el bolsillo. Parte importante de la gente que salió a protestar el 18 de octubre de forma pacífica son personas todas de clase media, lo que equivale a decir que son de clase alta en Venezuela y que son de clase alta de 1890 hacia atrás. Hay gente que le va bien, hay gente que tiene segunda vivienda, muchas de ellas tienen auto, y lo sé, estoy generalizando, pero en general no son personas que estén pasando hambre. Ahora les quiero decir, para terminar en la columna de hoy, qué es lo que realmente sucede con el mapa inconsciente de Chile. La democracia está en peligro cuando una parte importante y hoy día sobre representada de los chilenos, porque un 35% no puede ser que termine socavando todas las posibilidades de poner término al conflicto narcoterrorista del sur, de poner término a los vandalismos de todos los viernes que destruyen el centro de Santiago, de poner término al sufrimiento de tanta gente producto de que una y otra vez tribunales aplica puerta giratoria con el narcoterrorismo. No puede ser que un 35% de la gente tenga representación tal que el Congreso logre votar en contra de un proyecto en favor de la paz política. Ese Congreso hoy día, ¿quién representa? ¿Cómo es posible que no se haya
avanzado en ese proyecto, que prohibía a los partidos políticos proponer la violencia como medio para conseguir sus fines? ¿Cómo es posible que Hugo Gutiérrez no esté preso? ¿Que Catalina Pérez no esté presa? ¿Por qué no está presa esa gente que está legitimando con fuerza el derramamiento de sangre, la quema de todo, la destrucción del país? Esa gente debería estar presa. Bueno, a esa gente yo le quiero decir, le quiero mandar un mensaje en esta columna, porque eso es lo que ellos no saben. Les voy a citar la misma cadena del 6 de diciembre. Esto es lo que la izquierda no entiende. Las instituciones mejor evaluadas: PDI 57%, Armada 51%, Ejército 50%, Banco Central 42%, gremios empresariales 35%. El Congreso tenía solamente un 11% de legitimidad o de estar bien evaluado. Voy a repetir los tres primeros: PDI, Armada, Ejército. Ya con la descarabinización han logrado que Carabineros prácticamente no figure, pero Carabineros siempre estuvo muy bien evaluado también. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando en Chile falla la democracia, está clarísimo cuál es el escenario que le sigue. Y nadie quiere que se repita una historia de dolor. Y por lo tanto, sería hora que la izquierda empezara a reconocer de qué forma contribuyó al quiebre institucional del 73, justamente a partir de estos mismos discursos. Pero esta vez no queremos más quejas, ¿no? Esta vez no puede pasar lo que la vez pasada. Esta vez tendríamos que tener las confesiones de quienes realmente están destruyendo el tejido social, de quienes no quieren tomar conciencia de que esta es una batalla cultural. No se puede dejar la educación de los niños en manos de profesores comunistas, lo siento. Eso tiene que cambiar. Y hoy día con la digitalización se puede hacer. No se puede permitir, si es que son profesores comunistas, enseñar a los niños que la violencia es el medio para conseguir los fines. Ni a los profesores en la universidad. Esta es la batalla cultural que hay que dar, es tremenda. Los dejo pensando sobre ello. Espero haberles hecho un aporte y nos vemos la próxima semana. Gracias a quienes me apoyan por Patreon, gracias a todos los que visitan este canal, y les estaré contando luego sobre el lanzamiento de mi libro, Que no te rompan el corazón, apoyada por artistas libres. Se pueden meter en su página y reservar un ejemplar, porque vamos a sacar primero solamente 1000 ejemplares. Artistas Libres es un grupo de artistas que también se los quiero presentar con más detalle más adelante, que justamente entienden que una mancha no es una obra de arte, entienden la diferencia entre el bien y el mal, buscan la verdad y recuperar ese arte perdido, hoy día vilipendiado y destruido, y espacios para artistas como ellos, que espero poderles presentar luego, son excepcionales. Así es que los dejo con la curiosidad del lanzamiento de este libro mío, Que no te rompan el corazón. Haré una presentación la próxima semana para darles a conocer esta obra que es mi aporte a un abrazo entre las mujeres, los hombres, de la mujer consigo misma, de la mujer con sus amigas, con su madre, con su hermana, en que todos podamos aprender de nuestras experiencias. Que tengan un muy buen fin de semana.